desastre. Buenas tardes. Seguimos con esta jornada de Agromurcia. Hemos conseguido recuperar gran parte del tiempo perdido esta mañana, pero vamos a empezar ya para no volver a dilatarlo. Vamos con el segundo bloque de Agromurcia, control biológico y otros medios de defensa fitosanitaria. Hablaremos de semioquímicos, de control biológico, de bioplaguicidas y va a estrenar este bloque el doctor Vicente Navarro del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos va a hablar del control de plagas mediante feromonas y otros semioquímicos en la estrategia europea Farm to Fork. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar no repetirme mucho con lo que se ha hablado esta mañana. Tenía una introducción que era un poco más, hablar sobre las políticas europeas y, a modo de resumen, hablar en 5 minutos de lo que es el Green Deal, esa estrategia por ser el primer continente climáticamente neutro, que toca toda esa cantidad de materias. Se está trabajando en energía, en transportes, pero sobre todo lo que a nosotros nos toca es la agricultura, desde luego, y la estrategia Farm to Fork, que al final el máximo, eslogan de esta estrategia es la sostenibilidad. Sostenibilidad y todo lo que ello conlleva para la producción de alimentos de la que vamos a hablar. En ese aspecto, los objetivos de esta estrategia Farm to Fork son muy claros. Conseguir un impacto ambiental neutro positivo, ayudar a mitigar ese cambio climático, a trabajar mucho en revertir esa pérdida de biodiversidad, y a eso sí que nos afecta mucho más, entraremos a comentarlo, garantizar esa seguridad alimentaria, tanto para lo que son los consumidores finales, pero producir alimentos seguros y eficientes, alimentos asequibles. Y todo esto, son los objetivos. Pero claro, para esos objetivos la Unión Europea ya empieza con una serie de medidas, como son la reforma de la PAC o de los planes estratégicos, y que incluye el uso sostenible de los plaguicidas. Aquí es donde, la Unión Europea, sabéis que la directiva ya 2009, la 128, ya hablaba de uso sostenible de plaguicidas, y todas las demás directivas que van saliendo y que van modulando van encaminadas a ese objetivo en el 2030 de tener una legislación que apoye el Green Deal y, la estrategia Farm to Fork. Obviamente el objetivo de la Unión Europea no es prohibir los plaguicidas, sino que inicialmente lo que se intenta es reducir al mínimo los efectos que tienen sobre la salud humana. Y para ello lo que se propone son métodos alternativos y utilización de plaguicidas de bajo riesgo y no químicos. Aquí podríamos discutir sobre lo que son químicos y no químicos, pero todos entendemos no químicos lo que habla la Unión Europea como los plaguicidas clásicos de síntesis. Claro, plantea una serie de medidas concretas, entre ellas fomentar la investigación de esos métodos alternativos y reemplazarlo, esos insecticidas clásicos, por sustancias más selectivas. Ya se habla de objetivos específicos que se han comentado, reducir ese 50% el uso de plaguicidas y hacer mucho hincapié en la producción sostenible, en fomentar la agricultura ecológica, que hay muchas veces que me dicen, no, es que ¿por qué tanto agricultura ecológica? Bueno, es uno de los objetivos que están en el Green Deal y en la estrategia Farm to Fork. Y desde luego el uso de la gestión integrada de plagas para el control de plagas. Claro, con toda esta, introducción, lo que vemos es qué sustancias o qué agentes se ajustan a esta nueva estrategia. Y desde luego son los que ya conocemos todos, de los agentes de control biológico, los enemigos naturales o microorganismos, en donde principalmente se hace hincapié en la especificidad de estos agentes, en los insecticidas de origen natural, teniendo en cuenta sus limitaciones por la degradabilidad, por los perfiles toxicológicos que tienen. No podemos estar volviendo a sustancias muy tóxicas, por mucho que sean de origen natural, y desde luego la especificidad. Y luego hay una serie de compuestos con acción físico-química o física
como pues los aceites, las destrinas, pegamentos, jabones, que son conocidos desde muchos años y que van evolucionando y cada vez están tomando más importancia en esta nueva estrategia. Como no, yo voy a hablar de feromonas y sitúo las feromonas como una cuarta vía para desarrollar nuevos métodos de control de plagas en esta estrategia europea. ¿Y por qué las feromonas? Las feromonas porque son específicas, desde luego. Sabéis que cada insecto tiene su propia feromona y ninguna comparte feromona. Incluso hay a veces insectos que sí que están descritos la misma feromona y cuando empiezas a estudiarlos te das cuenta de que hay un segundo componente minoritario que lo modifica, es decir, no todos responden igual. Son compuestos naturales y biodegradables, con lo cual nos quitamos muchos de los problemas que tenemos con estos compuestos químicos clásicos. Tiene un perfil ecotoxicológico muy adecuado, no se bioacumulan, actúan a muy baja concentración. Tenemos que tener en cuenta que utilizamos apenas nanogramos por metro cúbico, es decir, en cantidades que están muy por debajo de la cantidad de benceno que podemos respirar en una gasolinera. Es decir, y son sustancias que no son tóxicas, con lo cual entendemos que son mucho más respetuosas y por ahora no se han descrito resistencias en la utilización de las plagas. Entonces, todas esas condiciones hacen que sean posiblemente una de las herramientas más idóneas. Pero las feromonas tienen también sus particularidades. La primera de todo es que no todos los insectos se comunican con feromonas. Hay especies, simplemente he puesto Paysandis archon porque fue una de las que estuvimos estudiando. Vimos cómo la feromona tiene actividad, pero no sirve para atraer, porque la atracción definitiva se consigue con un estímulo visual. Es verdad, las hembras tienen colores en las alas y es lo que produce la atracción final. Es decir, no podemos utilizar las feromonas para combatir o en este caso se ha hablado del Scaphoideus titanus, que es un vector de un fitoplasma que está provocando grandes problemas en la viña y que se comunica con vibración, no son feromonas. Luego, hay que ver el insecto que queremos combatir realmente cómo se comunica, si es con feromonas o no. Luego, hay otro aspecto, una particularidad, que necesitamos identificar esos componentes de la feromona. En muchas de las plagas invasivas que han aparecido, no está descrita la feromona y es simplemente porque en el país de origen no son plaga. Como el ejemplo que voy a hablar ahora del Tocosus averiae, en Sudáfrica no es plaga, pero cuando llega aquí tenemos que estudiar desde su biología hasta, pues, en este caso, las feromonas y poder aplicar el método. Luego hay otra limitación en este campo, que es el precio de síntesis. Tenemos feromonas que simplemente por el precio de síntesis tienen muy limitada su utilización. Hay feromonas, sí, podemos hablar de una cantidad cerca de 1.000 euros el kilo, cuando una feromona cuesta de fabricar, y hablo de costes de fabricación, no precios de venta, más de 1.000 euros por debajo de 1.000 euros el kilo se puede utilizar prácticamente en cualquier sistema. Cuando cuesta más de 1.000 euros por kilo, prácticamente la combustión sexual se tiene que descartar. Cuando ya pasamos de 10.000 euros el kilo, solo podemos monitorizar con esa feromona porque es carísima, todos los demás sistemas no sirven. Es decir, hay que ajustar el coste de la feromona a cada uno. Aquí en Murcia tuvimos un ejemplo con piojo blanco y con Aspidiotus neri la feromona pues tiene 13 pasos de síntesis, carísima, y dijeron, vamos a intentar hacer un ensayo de confusión sexual, y estoy mirando aquí a Alfonso Lucas. El ensayo de confusión sexual de 1 hectárea costó 30.000 euros para demostrar la utilidad. Es decir, pero era simplemente ver si potencialmente se podía hacer, pero hay veces que no puedes abordar esos métodos de control dependiendo del precio de la feromona. Y muchas veces no depende ni siquiera, porque dentro de la misma familia, en este caso Planococcus ficus y citri, dices, deberían tener una feromona más o menos equivalente en precio, y no. La feromona de Planococcus ficus se puede sintetizar a partir del lavandulol, un compuesto muy habitual y un precio barato, y en cambio la de citri cuesta del orden de 15 a 20 veces más. Con lo cual, podemos llegar a hacer confusión de ficus, pero nunca en la vida, o nunca, por lo menos a los precios que se obtienen hoy, no se podría hacer la de citri. Luego hay otra particularidad que es el modo de aplicación. Hay feromonas de todo tipo, de agregación, feromonas sexuales, feromonas de oviposición. Obviamente, si tenemos una feromona sexual, vamos a intentar hacer una confusión sexual. Si tenemos una feromona de agregación, vamos a intentar hacer una captura masiva.
La agregación, por ejemplo, utiliza el Rhynchophorus, el picudo de la palmera, y obviamente ahí no vamos a poder hacer una confusión sexual de picudo de la palmera. Vamos a intentar hacer una captura masiva. O sea que dependiendo de la actividad biológica de cada feromona tendrá una posibilidad de utilización. Luego, también hay otra particularidad de las feromonas, es que necesitan para su comercialización una inversión inicial importante, tanto en investigación, lo que significa patentar la materia activa. No siempre se pueden patentar estas materias activas porque a veces están descritas. Y luego solo puedes patentar ciertos usos. Y eso hace que muchas empresas digan una inversión elevada, rendimiento no tan claro, digamos que se paren. Luego la economía de escala es importantísima. Como os he dicho, cada feromona es específica de cada insecto. Con lo cual, si yo puedo fabricar clorpirifos 1 tonelada y me sirve para 50 plagas. Si yo hago la feromona de cotonet, sirve para cotonet. Punto. Entonces, la economía de escala no llega nunca a ayudarnos a producirlo de una forma económica y viable. Y luego la aplicación ha de realizarse en un sector maduro, es decir, hay que conocer el manejo de estas feromonas, hay que saber cómo aplicarlas, necesitamos gente que tenga formación técnica y todo esto, digamos, es una particularidad también de este mundo de las feromonas. Entonces, la aplicación de las feromonas, yo voy a dar un ejemplo de lo que hemos hecho con Delotococcus averiae, de todas estas técnicas aplicadas a Delotococcus. Bueno, no sé si lo conocen, el cotonet de Sudáfrica, Delotococcus averiae, pues ataca los cítricos. En primeros estadios en flor o en recién cuajado el fruto se coloca bajo el cáliz, provoca deformaciones de los frutos, que en mandarinas pues son estos frutos deformes, comparado con lo que una mandarina tamaño normal, pues todos estos frutos deformes que obviamente no tienen sentido al mercado. Y en naranjas pues es más habitual ver estas pequeñas abolladuras, estos hombros en las naranjas que también deprecian la calidad del fruto. Primer paso, viene de Sudáfrica, tenemos que aislarla. Pues bueno, 2017-2018, 2 años para criar el insecto, aislar los compuestos que emiten, matar todos los machos que genera que queden hembras vírgenes, detectar todos esos compuestos por cromatografía y al final identificarlos con RMN. Para llegar a esta moleculita del final, que como tiene aquí un doble enlace conjugado que puede dar faena, pues resulta que es cara de fabricar y que tiene una cierta inestabilidad. Pero bueno, cuando la probamos en campo, la verdad es que ponemos una trampa y se llena de machos, la feromona funciona, podemos empezar a actuar con ellas. Primera aplicación inmediata que aparece, el seguimiento del cotonet. Es decir, tenemos una herramienta ahora con la feromona, que no es lo mismo ir a buscar árbol por árbol número de hembras, que colocar una trampa de este tipo y ver cómo evoluciona la población. ¿Qué nos permite realizar este tipo de mapas? Teóricamente, el mes de máximos poblacionales, que es el mes de junio, pues 2019, que empezó a extenderse la plaga, vemos como 2020 fue un año de mucho daño y poco a poco la plaga, como vemos en el sur, va pasando de 6 puntos, luego pasa a 12, luego pasa a 18, se va extendiendo. En el sur de Valencia aparecen puntos rojos, incluso en el norte de Alicante. Es decir, vamos viendo cómo la plaga se va extendiendo y vamos haciendo avisos de dónde va apareciendo la plaga para tratar. Cuando lo hacemos durante 3 años y durante todos los meses del año, pues nos ayuda mucho a comprender la biología de esta plaga que prácticamente no la conocemos, porque vemos esa densidad de puntos rojos cuando producen daño y cuando no. De hecho, si vemos la población, la dinámica de población de esta plaga desde en el año 2019, nunca se había descrito un segundo pico en el mes de octubre. Y dices, ostras, ese mes de octubre puede estar generando población para el siguiente año. Pero ves la población de 2020 y ese segundo pico aparentemente, vamos, es mínimo y vemos que la población es mucho más alta. En mayo ya, si nos fijamos que es floración, la población es más alta y ese año hubieron muchos daños. 2021 parecía que teníamos claro que los picos eran en junio o julio y de repente el pico es en agosto. Y cuando ya creíamos que conocíamos todo de la biología y que era una cosa excepcional, nos llega el 2022, deja todos los picos a un nivel de 60, mientras el año pasado hubo 180 y no hubo daño. Dice, perdona, vamos a ver, tenemos el año de más población y este año no hay daño. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos que aprender. Pero bueno, con estos sistemas de seguimiento, por lo menos empezamos a saber cosas de la biología del insecto
Lo segundo que hicimos fue probar lo que es un sistema de atracción y muerte. Sabemos que la confusión sexual con esta feromona no es abordable al precio que se puede realizar la feromona. Y empezamos a hacer sistemas primero con trampas pegajosas, colocando una feromona por árbol, y luego ya en dispositivos que en vez de durar 2 meses como este, pues que durasen 6 meses o 1 año, y poco a poco hemos evolucionado en 3 años este tipo de dispositivos. Al final, ¿qué queremos conseguir? Lo que queremos conseguir es esto, que la población en las zonas control, que marcado en rojo, respecto a la zona con trampas, tenga una reducción el primer año del 48%, en el segundo una reducción del 69%, en el tercero un 80%. Es decir, vamos reduciendo año a año colocando las trampas. Si conseguimos que sean activas durante todo el año, vamos a ir reduciendo las poblaciones, teóricamente hasta un nivel tolerable. Esto hay agricultores que no lo ven bien, y lo entiendo perfectamente. Yo coloco las trampas el primer año y no veo un efecto claro. Pues es que un método de atracción y muerte y reducción de capturas en un primer año no te va a dar una respuesta inmediata sobre el daño. De hecho, vemos que el acumulado a lo largo de los años 20, 21, 22, sean presiones altas, media o bajas, las eficacias van subiendo siempre, años acumulados. Pero cuando nos vamos a los daños, en el primer año de colocación prácticamente no hay reducción del daño, únicamente aparecen poblaciones muy bajas, mientras que en el segundo año de colocación es cuando ya vemos eficacias cercanas al 40% de reducción de daño. Tampoco te dicen, bueno, es que un 40 no me sirve, tiene que ser un 90. Bueno, en sitios donde hemos hecho tratamientos alternativos, es decir, colocación de trampas más tratamientos químicos o de aceite, ese 40-50 se puede ir aumentando. ¿Qué pasó el año pasado? Como os he comentado, hubo una subida enorme de la población, pero no hubo daño. Lo que antes era un 2, aquí fue un 0, lo que antes era un 17, aquí fue un 1, y lo que fue un 22, aquí fue un 4. No hubo daño. Nos quedamos pues con el ensayo a mitad y creemos que este año tercero podemos tener unas reducciones mayores cuando veamos los resultados. Claro, otra utilidad que tienen las feromonas es poder correlacionar el nivel de población con el daño. Y eso, con este tipo de trampas, pues se puede conseguir. Si yo estudio los niveles poblacionales y veo los daños en cada una de tipo 1, tipo 1, perdona, que es prácticamente sin daño, o tipo 2 o tipo 3, pues vamos viendo cuándo se producen esos daños. Y lo mejor en este caso es hacer correlaciones de los parámetros poblacionales, la población media o máxima, tanto anual como del año anterior de octubre, como de principio de año cuando hay flor, intentar correlacionarlo con los daños. Claro, cuando hacemos estas correlaciones y nos damos cuenta que ninguna de estos factores, es decir, la media anual o la población que hubo el año anterior, no se correlaciona con el daño. Lo que se correlaciona con el daño es la población que hay, en el mes de abril. En el mes de abril-mayo o abril del mismo año, eso sí que se correlaciona directamente. Y con eso ya podemos empezar a establecer umbrales que en el mes de abril, a partir de 5 aproximadamente machos por trampa y día de media, es cuando empezamos a tener niveles de daño más elevados. Es un estudio, estoy hablando de 3 años, vamos a continuarlo durante 5 para poder determinar esos umbrales, pero se correlacionan bien y sobre todo dando esos valores en el mes de abril podemos darle una herramienta al agricultor y ver que cuando tenga por encima de ese nivel de capturas tiene que tratar. Pero además lo que observamos es que el nivel de daño, dependiendo, el nivel de daño que se produce en campo depende de esa población. Esos niveles de daño 1, que es pequeñas deformaciones, 2 o 3, dependen de si se ha producido en abril, mayo o junio. Y efectivamente, estos niveles de población, estos niveles de daño, que apenas son un hombrito, no se correlacionan con la población de abril, pero estos frutos totalmente deformados sí que se correlacionan con el mes de abril. Quiere decir, realmente la población del mes de abril es la que está provocando los mayores daños y no la población de mayo o junio, que apenas provoca unas ligeras deformaciones que aún incluso son comerciales. Bueno, con todo esto, con ejemplos, pues simplemente unas conclusiones. Comentar que las feromonas pues, tienen un gran potencial para lo que es el futuro del control de plagas. Hay mucha investigación, pero se precisa aún mucho más con plagas porque en plagas sobre todo invasivas que aparecen las desconocemos y hace falta estudiarlo.
No siempre es posible aplicar esta tecnología a todas las plagas. Nos ha pasado ahora con vectores de Xylella. Oye, ¿por qué no feromonas para vectores de Xylella? No se están comunicando con feromonas. No podemos aplicar este tipo de herramienta. Y luego, prácticamente las feromonas son compatibles con cualquier sistema. No hemos visto aún ninguna incompatibilidad consistente con ningún sistema de control, con lo cual en el manejo integrado se pueden integrar. Y en el caso de plagas invasivas como Delotococcus averiae, desde luego deben incluirse en esta gestión integrada de plagas. Simplemente comentar que en nuestra página web tienen toda la información de todos los ensayos que llevamos haciendo con Delotococcus desde hace 6 años y darle las gracias por su atención. Muchas gracias, Vicente.